La brisa salada del Mediterráneo golpeaba con suavidad los acantilados de la Costa Brava aquel fatídico sábado de septiembre. Desde la carretera, la Villa Sant'Angelo no parecía simplemente una residencia, se erigía como una fortaleza de mármol blanco y cristal blindado, un monumento a la vanidad humana construido sobre millones de euros y secretos inconfesables. Para los residentes locales, la mansión siempre había sido un enigma, una estructura que miraba al mar con la indiferencia de los dioses antiguos. Pero aquel día, la villa no estaba en silencio. Se preparaba para convertirse en el escenario de lo que la prensa sensacionalista llamaría, semanas más tarde, la boda de la traición. Todo estaba orquestado para ser la culminación de un cuento de hadas moderno, una producción milimétrica diseñada para deslumbrar a la alta sociedad europea y enterrar, bajo capas de seda y flores importadas, los fantasmas de un pasado que se negaba a morir. Roberto Valdemar, el hombre en el centro de este teatro de opulencia, ajustaba los gemelos de oro macizo en sus puños con la precisión de un cirujano. A sus 45 años, Valdemar representaba el arquetipo del éxito despiadado. Magnate de las telecomunicaciones, su fortuna se había cimentado sobre fusiones agresivas y una habilidad casi sociópata para detectar la debilidad en sus adversarios. En el mundo de los negocios se le conocía como el arquitecto, no por su profesión, sino por su capacidad para diseñar la ruina de sus competidores. Sin embargo, frente al espejo de cuerpo entero en su suite principal, aquel día Roberto no buscaba intimidar a una junta directiva, sino convencer al mundo y quizás a sí mismo de que era un hombre nuevo, renacido, purificado por el amor de una mujer 20 años menor que él. Su reflejo le devolvía la imagen de un hombre en la cúspide, pero los círculos oscuros bajo sus ojos, hábilmente disimulados por el maquillaje, contaban una historia diferente, la historia de alguien que duerme con un ojo abierto. La mujer que esperaba al final del pasillo, en el ala opuesta de la mansión, era Isabela Montiel. A sus 25 años, Isabela era la personificación de la inocencia calculada. Exmodelo de pasarela y aspirante a actriz, había entrado en la vida de Roberto como un huracán de juventud y vitalidad, barriendo los escombros de su vida anterior. Los tabloides la adoraban. La llamaban la Cenicienta de la Costa, ignorando deliberadamente las zonas grises de su biografía. Mientras un equipo de estilistas trabajaba sobre su cabello color miel, Isabela proyectaba una calma regia. Sin embargo, las doncellas que la asistían notarían más tarde, durante los interrogatorios policiales, que sus manos temblaban imperceptiblemente cada vez que miraba su teléfono móvil. No era el nerviosismo típico de una novia, era el terror de quien sabe que camina sobre una superficie de hielo a punto de quebrarse. La perfección que la rodeaba, el vestido de encaje francés valorado en 50.000 euros, los zapatos de cristal Swarovski, el aroma a nardos frescos, no lograba enmascarar la tensión eléctrica que saturaba el aire. Para entender la magnitud del desastre que se avecinaba, es imperativo retroceder y examinar los cimientos sobre los que se construyó este evento. La relación entre Roberto e Isabela no había nacido en el vacío. Había florecido sobre las cenizas aún humeantes del primer matrimonio de Roberto. Elena, su primera esposa, no era simplemente una ex. Elena había sido la socia fundadora, la mente brillante que operaba en las sombras mientras Roberto se llevaba el crédito público. Juntos habían construido el imperio desde un garaje húmedo hasta los rascacielos de vidrio. Eran una unidad indivisible, o al menos eso creía el mundo, hasta que la ambición de Roberto superó su lealtad. El divorcio, finalizado apenas 8 meses antes de la boda con Isabela, había sido una guerra nuclear librada en los tribunales. No hubo acuerdos amistosos, solo tierra quemada. Elena fue despojada de sus acciones, marginada de la empresa que ayudó a crear y finalmente exiliada socialmente mediante una campaña de desprestigio orquestada por los relacionistas públicos de Roberto.
La narrativa oficial decía que Elena era inestable, celosa y tóxica. Roberto era la víctima que finalmente se liberaba. Pero los documentos legales y las transcripciones de las audiencias, que saldrían a la luz mucho después, pintaban un cuadro muy distinto. Revelaban a una mujer acorralada, luchando no solo por su patrimonio, sino por su dignidad. Y lo más inquietante de todo, tras la firma del divorcio, Elena simplemente desapareció. No hubo entrevistas exclusivas vendiendo su dolor, ni apariciones públicas, ni escándalos en redes sociales. Se desvaneció en el éter, dejando tras de sí un silencio que resultaba mucho más amenazante que cualquier grito. Ese silencio era el que realmente inquietaba a Roberto Valdemar mientras se preparaba para dar el sí quiero por segunda vez. Había invertido una fortuna en seguridad privada para el evento. La lista de invitados había sido filtrada con la paranoia de un dictador. Cada camarero, cada músico, cada florista había sido investigado a fondo. La orden era clara y absoluta. Nada ni nadie del pasado podía cruzar las puertas de hierro de la Villa Sant'Angelo. El escenario estaba dispuesto con una obscenidad de lujo que rozaba lo grotesco. Se habían importado 3.000 rosas blancas de Ecuador para decorar el altar situado al borde del acantilado con el mar infinito como telón de fondo. Una orquesta sinfónica, traída desde Viena, ensayaba suavemente melodías clásicas que se perdían en el viento. Los invitados comenzaban a llegar en una procesión de limusinas negras y coches deportivos de alta gama. La élite del país estaba allí, políticos influyentes, empresarios rivales que venían a besar el anillo del rey, celebridades de televisión y aristócratas venidos a menos buscando un poco de brillo ajeno. Todos sonreían, todos brindaban con champán cosecha especial. Todos participaban en la gran mentira de que aquella unión era un acto de amor puro y no una consolidación de poder. Sin embargo, en los rincones, en los susurros discretos tras los abanicos y las copas de cristal, el nombre de Elena flotaba como un espectro. Se preguntaban algunos con morbo, bromeaban otros con crueldad. Nadie podía imaginar que la respuesta a esas preguntas estaba ya en movimiento, acercándose inexorablemente hacia ellos. A medida que el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos púrpuras y dorados, el jefe de seguridad de Valdemar, un exmilitar llamado Garrido, patrullaba el perímetro con una inquietud creciente. Todo parecía estar en orden sobre el papel. Los sensores de movimiento estaban activos, los drones de vigilancia zumbaban silenciosamente en el cielo, y los guardias armados discretamente vestidos de etiqueta vigilaban cada acceso. Pero Garrido tenía un instinto agudizado por años en zonas de conflicto, y ese instinto le gritaba que algo estaba fuera de lugar. Había una anomalía en el ambiente, una presión atmosférica que no tenía nada que ver con la meteorología. Revisó una vez más la lista de matrículas autorizadas en la entrada principal. Todo coincidía. No había vehículos extraños. No había amenazas visibles. Y sin embargo, la sensación de fatalidad persistía, como la calma que precede a la succión de un tsunami. Dentro de la mansión, el tiempo parecía acelerarse y detenerse simultáneamente. Roberto, ya vestido con su smoking hecho a medida en Savile Row, se servía un whisky doble. Sus manos, que antes habían ajustado los gemelos con firmeza, ahora necesitaban el alcohol para mantener la compostura. Un mensaje de texto había llegado a su teléfono privado hacía 10 minutos. Un número desconocido. El mensaje estaba vacío, solo un espacio en blanco. Podía ser un error, una broma de mal gusto o podía ser una señal. Roberto borró el mensaje y bloqueó el número, pero el daño había echado raíces en su mente justo antes de caminar hacia el altar. Se miró al espejo una última vez, practicando su sonrisa de triunfador. Esa mueca ensayada que había adornado tantas portadas de revistas financieras. «Hoy es mi día», se dijo en voz alta, su voz rebotando en las paredes de mármol frío. «El pasado está muerto». Mientras tanto, Isabela terminaba de colocarse el velo.
Era una pieza de encaje antiguo, una reliquia familiar, comprada en una subasta para darle a su linaje una pátina de historia que no tenía. Su madre, una mujer ambiciosa que vivía vicariamente a través del éxito de su hija, le acomodaba los pliegues del vestido con obsesión. «Todo tiene que ser perfecto, Isa», le susurraba. «No olvides quiénes están ahí fuera. Todo el mundo te está mirando. No puedes fallar». Isabela asintió, sintiendo el peso de las expectativas aplastándole el pecho. Sabía que Roberto la quería, o al menos quería la idea de ella. La juventud, la belleza, la devoción. Pero también sabía que había partes de Roberto a las que nunca tendría acceso. Habitaciones cerradas en su mente donde guardaba los cadáveres de sus decisiones anteriores. Isabela había oído las historias sobre Elena, sobre su inteligencia y su frialdad, y en el fondo temía no ser más que un reemplazo decorativo, un trofeo brillante para exhibir en la repisa de la vanidad de su esposo. La ceremonia estaba programada para comenzar exactamente a las 6 de la tarde. Los invitados tomaron sus asientos en las sillas blancas dispuestas geométricamente sobre el césped inmaculado. El murmullo de las conversaciones se apagó gradualmente cuando la orquesta cambió de tono, anunciando la inminente llegada de los novios. El oficiante, un juez de renombre amigo personal de Roberto, esperaba de pie junto al arco floral, con las manos entrelazadas y una expresión de solemne aburrimiento. Roberto hizo su entrada primero, caminando con paso firme hacia el altar, saludando con leves inclinaciones de cabeza a los asistentes más importantes. Los aplausos fueron educados, contenidos. Se situó en su lugar, dando la espalda al mar, y clavó la vista en la puerta principal de la villa, desde donde Isabela emergería en cualquier momento. Fue en ese instante, en ese preciso segundo de suspensión temporal donde todo parece posible, cuando la realidad comenzó a fracturarse. No fue una explosión ni un grito repentino. Fue algo más sutil al principio, un movimiento en la periferia, un cambio en la energía de la multitud. Los guardias de seguridad en el acceso principal, a 300 metros de donde se encontraban los invitados, comenzaron a comunicarse frenéticamente por sus auriculares. Garrido, el jefe de seguridad, se llevó la mano al oído, su rostro endureciéndose al escuchar el reporte. Un vehículo no autorizado había sorteado el primer anillo de seguridad. No lo habían hecho por la fuerza, sino con una credencial que, técnicamente, era válida, aunque pertenecía a una época que Roberto Valdemar creía haber borrado de los registros. El vehículo, un sedán negro de vidrios tintados, no se detuvo en el estacionamiento de invitados. Continuó avanzando por el camino de grava, levantando una nube de polvo fino que brillaba bajo la luz dorada del atardecer. El sonido de los neumáticos triturando las piedras rompió la armonía de la música clásica. Las cabezas de los invitados comenzaron a girar, una tras otra, como fichas de dominó cayendo ante la curiosidad. Roberto, desde el altar, sintió que la sangre se le helaba en las venas. Reconocía ese coche. Era un modelo antiguo, uno que él mismo había comprado años atrás, en una vida que ya no le pertenecía. Su corazón comenzó a latir con una violencia dolorosa contra sus costillas. Miró a Garrido, quien se acercaba corriendo desde el lateral, pero ya era demasiado tarde para detener lo que estaba ocurriendo. La intrusión era pública, visible y, sobre todo, imparable. El coche se detuvo a escasos 20 metros de la última fila de sillas. El motor se apagó, y un silencio sepulcral descendió sobre la Villa Sant'Angelo, más pesado y denso que el que había reinado antes. La puerta del conductor se abrió, pero nadie salió de inmediato. Fueron segundos eternos, segundos en los que la imaginación de los presentes trabajó a toda velocidad, creando escenarios de terror y escándalo. Isabela, que justo en ese momento aparecía en el umbral de la mansión lista para su entrada triunfal, se detuvo en seco. Vio el coche, vio la tensión en la espalda de Roberto, vio el miedo en los ojos de los invitados.
Su momento de gloria estaba siendo secuestrado ante sus ojos. Entonces, una figura emergió del vehículo. No llevaba armas, ni pancartas, ni gritaba insultos. Llevaba un vestido rojo sangre, un color violento y vibrante que contrastaba brutalmente con el blanco y los tonos pastel de la boda. Caminaba con dificultad, con una lentitud deliberada y dolorosa. Cuando se giró para enfrentar a la multitud, el jadeo colectivo fue audible, como si todo el aire hubiera sido succionado del acantilado al mismo tiempo. Era Elena, pero no la Elena que recordaban de las fotos de los periódicos financieros, no la mujer ejecutiva de trajes grises y mirada de acero. Esta mujer estaba transformada. Su rostro estaba pálido, casi traslúcido, pero sus ojos ardían con un fuego que se podía sentir a distancia. Y lo más impactante, lo que hizo que las copas cayeran de las manos de los invitados y se hicieran añicos contra el suelo, era su silueta. Bajo la tela ceñida del vestido rojo, su vientre se abultaba de manera inconfundible. Un embarazo avanzado, de al menos 7 u 8 meses. La exesposa, la mujer estéril según los rumores, la socia descartada, estaba allí, de pie en medio de la boda de su exmarido, portando una vida que desafiaba toda lógica y toda cronología oficial. Roberto Valdemar se quedó paralizado, con la boca ligeramente abierta, incapaz de articular palabra. Su cerebro, habituado a calcular riesgos y beneficios en milisegundos, colapsó ante la imposibilidad de la imagen. Elena avanzó por el pasillo central, ignorando a los guardias que, confundidos, no se atrevían a ponerle una mano encima ante la mirada atónita de cientos de testigos. Caminaba directamente hacia el altar, sus tacones resonando como martillazos en un ataúd. No miraba a los invitados, no miraba el lujo obsceno. Sus ojos estaban fijos únicamente en Roberto. Isabela, desde la entrada de la casa, sintió que el mundo giraba vertiginosamente. Bajó los escalones de la entrada casi tropezando, arrastrando su costoso vestido por la tierra, impulsada por una mezcla de furia y pánico. Necesitaba ver de cerca, necesitaba entender qué estaba pasando. Llegó al inicio del pasillo justo cuando Elena se detenía a unos metros de Roberto. El viento del mar agitaba el vestido rojo de Elena como una bandera de guerra. El silencio era absoluto. Ni la orquesta se atrevía a tocar, ni los pájaros parecían cantar. Solo se escuchaba la respiración agitada de Roberto y el sonido del mar golpeando las rocas abajo, indiferente al drama humano. Elena levantó la barbilla, una sonrisa triste y devastadora curvando sus labios. No dijo nada al principio. Dejó que su presencia y su estado hablaran por ella. Dejó que la duda se infiltrara en cada mente presente, corroyendo la imagen perfecta que Roberto había intentado vender. Fue Isabela quien rompió el silencio. Su voz, normalmente dulce y modulada para las cámaras, salió aguda, estridente, cargada de una histeria que rozaba la locura. Se había acercado lo suficiente para ver el vientre de Elena, para ver la realidad innegable de la situación. Miró a Roberto, luego a Elena y finalmente, con los ojos llenos de lágrimas de rabia, lanzó la pregunta que detonaría la bomba sobre la que todos estaban sentados sin saberlo. Gritó Isabela, su voz quebrándose al final. La pregunta flotó en el aire, cruda y vulgar en medio de tanta elegancia. Roberto parecía un animal atrapado en los faros de un coche. Miró a Elena, suplicando en silencio que no dijera lo que él temía, que tuviera piedad, que recordara algo del amor que alguna vez se tuvieron. Pero en los ojos de Elena no había piedad. Solo había una verdad fría y calculadora, una verdad que había estado gestándose durante meses en la oscuridad, esperando este momento exacto para salir a la luz. Elena se giró lentamente hacia Isabela. Luego volvió su mirada a Roberto.
Abrió la boca para responder, y en ese instante el destino de 3 personas y de un imperio millonario quedó sellado para siempre. La respuesta no sería solo una frase, sería una sentencia de muerte para la vida que Roberto conocía. Y mientras los invitados contenían el aliento, el sol terminó de ocultarse, sumiendo a la Villa Sant'Angelo en la penumbra, justo antes de que la tormenta estallara. El silencio que siguió a la pregunta de Isabela no fue simplemente la ausencia de ruido, fue una entidad física, pesada y sofocante, que descendió sobre la Villa Sant'Angelo como una losa de plomo. Las gaviotas habían dejado de graznar y el viento parecía contener el aliento, como si la naturaleza misma entendiera que se había cruzado un umbral del que no había retorno. 300 invitados, la flor y nata de la sociedad europea, permanecían congelados en sus asientos, con las copas de champán a medio camino de sus labios y los abanicos detenidos en el aire. En ese vacío acústico, el sonido de las olas rompiendo contra el acantilado, 100 metros más abajo, sonaba como el latido distante de un corazón moribundo. Elena, la mujer en el vestido rojo, la supuesta loca, la exiliada, sostuvo la mirada de Isabela con una serenidad que resultaba aterradora. No había odio en sus ojos, ni siquiera triunfo. Había algo mucho peor, lástima. Una lástima profunda y antigua, la de quien mira a un animal atrapado en una trampa que aún no comprende que está muerto. Se tomó un momento, un lapso de tiempo calculado para maximizar la tortura psicológica de Roberto, quien permanecía junto al altar, con la tez de un color gris ceniza, las manos temblando violentamente a los costados de su smoking de diseño. Cuando Elena finalmente habló, su voz no fue el grito histérico que la prensa amarilla hubiera esperado de una exesposa despechada. Fue un tono bajo, contralto, perfectamente modulado, que se proyectó con la claridad de una sentencia judicial gracias a la acústica natural del anfiteatro de piedra. No necesitó micrófono. Su verdad tenía su propia amplificación. La pregunta correcta, Isabela, dijo Elena, y su uso del nombre de pila de la novia sonó como una caricia envenenada. No es de quién es. Eso, tu prometido ya lo sabe. La pregunta que deberías hacerte es, ¿cuándo? Roberto dio un paso adelante, saliendo de su parálisis con un movimiento espasmódico. ¡Basta!, rugió, su voz distorsionada por el pánico. ¡Sacadla de aquí! ¡Garrido! ¡Seguridad! ¡Sacad a esta loca de mi casa! Pero Garrido, el jefe de seguridad, no se movió. Estaba a unos metros de distancia, con la mano en el auricular, recibiendo información que cambiaba drásticamente la jerarquía de la situación. Sus hombres no intervenían porque no podían. La intrusión de Elena no era un acto de vandalismo, estaba amparada por algo mucho más poderoso que la fuerza bruta. Garrido miró a su jefe y negó imperceptiblemente con la cabeza. Roberto estaba solo. Elena ignoró los gritos de su exmarido como quien ignora el zumbido de una mosca molesta. Mantuvo sus ojos fijos en Isabela, cuya máscara de perfección se estaba derritiendo bajo las luces de los focos y el peso de la humillación pública. Roberto te dijo que llevábamos años separados emocionalmente antes de firmar el divorcio, ¿verdad? Continuó Elena, caminando lentamente un paso más hacia el altar. Cada paso era una estocada. Te vendió la historia del matrimonio roto, de la convivencia fría, de las habitaciones separadas. Te dijo que tú eras su salvación, su nueva oportunidad. Isabela sollozó, un sonido ahogado y patético. Miró a Roberto buscando una negación, una defensa, algo a lo que aferrarse. Pero Roberto no la miraba a ella, miraba el vientre de Elena con una mezcla de horror y reconocimiento matemático. «Este bebé», dijo Elena, colocando una mano protectora sobre su abdomen abultado, un gesto maternal que contrastaba violentamente con la destrucción que estaba a punto de desatar, «tiene 32 semanas. Haz las cuentas, querida».
Hace 8 meses, cuando tú ya estabas probándote vestidos y eligiendo las flores para este circo, Roberto y yo estábamos celebrando nuestro aniversario en la Casa del Lago, esa misma casa que él te dijo que había vendido. Un murmullo recorrió la multitud como una corriente eléctrica. Los teléfonos móviles, que hasta entonces habían estado guardados por decoro, salieron de los bolsillos y bolsos. Cientos de lentes se enfocaron en el trío del altar, transmitiendo en vivo la caída de un titán. La élite, tan educada y reservada, se transformó en cuestión de segundos en una turba hambrienta de escándalo. ¡Miente!, gritó Roberto, pero su voz carecía de convicción. Estaba sudando profusamente, el maquillaje corriéndose por su frente. «Es una trampa. Ese hijo no es mío. Se inseminó para arruinarme». Elena sonrió entonces, y fue esa sonrisa la que realmente heló la sangre de los presentes. Metió la mano en el pequeño bolso de mano que llevaba a juego con el vestido rojo y sacó un sobre de papel manila. Lo levantó en el aire, agitándolo suavemente con la brisa marina. «Sabía que dirías eso, Roberto. Siempre has sido tan predecible en tu cobardía», dijo ella. «Aquí están los resultados de la prueba de paternidad prenatal, la que te obligué a hacerte bajo la excusa de un chequeo médico rutinario para el seguro de vida de la empresa, ¿recuerdas? Esa muestra de sangre que diste hace 3 meses. No fue para la aseguradora, fue para esto. 9% de probabilidad. Es tuyo, Roberto. Y lo que es más importante, es varón». La revelación del género del bebé provocó un jadeo colectivo aún mayor que la confirmación de la paternidad. Para los que conocían los entresijos del Imperio Valdemar, esa palabra, varón, tenía implicaciones que iban mucho más allá de lo sentimental. Significaba dinero, significaba poder, significaba guerra. El padre de Roberto, el fundador original de la dinastía, había dejado un testamento arcaico y machista, blindado por fideicomisos en paraísos fiscales. Una cláusula específica, la infame cláusula del primogénito, estipulaba que el control mayoritario de las acciones del conglomerado pasaría automáticamente al primer hijo varón de Roberto al nacer, dejando a Roberto como un mero regente hasta la mayoría de edad del niño. Roberto había ocultado esa cláusula durante años, seguro de que con Elena, a quien los médicos habían declarado infértil tras años de tratamientos fallidos, nunca tendría que preocuparse por ella. Isabela, aunque joven, no era estúpida. Había leído los acuerdos prenupciales. Sabía que su seguridad financiera dependía de ser la madre de los herederos de Roberto. Al escuchar a Elena, comprendió instantáneamente que su boda, ese evento de millones de euros, acababa de convertirse en una farsa irrelevante. Si se casaba con Roberto ahora, no se estaría casando con el dueño del imperio, sino con el padre del dueño. Su posición de poder se había evaporado antes de decir «sí quiero». «Pero eso no es lo que destruirá todo hoy, Roberto», prosiguió Elena, bajando el sobre pero sin entregarlo. «La infidelidad es vulgar, sí. Un hijo secreto es un cliché también. Pero lo que realmente te va a destruir es lo que tuve que hacer para proteger a este niño de ti». Roberto se lanzó hacia ella. Fue un movimiento instintivo, primitivo, el ataque de una bestia acorralada. «¡Cállate!», aulló, con los ojos desorbitados, las venas del cuello a punto de estallar. 2 guardias de seguridad, que habían estado esperando una señal de Garrido, interceptaron al magnate antes de que pudiera tocar a su exesposa. Lo sujetaron por los brazos, una imagen que sería portada de todos los periódicos al día siguiente. El gran Roberto Valdemar, retenido por sus propios empleados en su propia boda, mientras su exesposa embarazada lo miraba con desdén. «¡Suéltame! ¡Os pago yo!», gritaba Roberto, pataleando en el aire. Elena se acercó un paso más, invadiendo el espacio personal de la pareja destrozada. Miró a Isabela, que ahora lloraba abiertamente, con el maquillaje arruinado y el velo torcido. «¿Le preguntaste de quién era?», dijo Elena suavemente.
Es de un hombre que, hace 2 meses, cuando le dije que estaba embarazada, intentó contratar a alguien para provocarme un accidente de coche. El silencio se rompió. Gritos de horror surgieron de la audiencia. La acusación era gravísima. Ya no se trataba de adulterio o disputas financieras. Elena estaba acusando a Roberto de conspiración para cometer asesinato, de intentar matar a su propio hijo no nato. «Tengo las grabaciones, Roberto», susurró Elena, lo suficientemente alto para que los micrófonos de las cámaras de los invitados lo captaran. «Tengo los mensajes encriptados. Tengo la transferencia bancaria al facilitador. La policía tiene copias de todo desde esta mañana. Por eso Garrido no te obedece, porque sabe que en cuanto termine de hablar, la Guardia Civil entrará por esa puerta». Isabela retrocedió, tropezando con la cola de su vestido, alejándose de Roberto como si éste estuviera en llamas. La repugnancia en su rostro era absoluta. «Isabela, no, no le escuches, está loca», balbuceó Roberto, pero su voz se quebraba, derrotada por el peso de la evidencia que sabía que existía. En ese momento, como respondiendo a una señal dramática del destino, el sonido de sirenas comenzó a escucharse a lo lejos, acercándose por la carretera costera. Las luces azules de las patrullas empezaron a rebotar contra los muros blancos de la Villa Sant'Angelo, mezclándose con los últimos rayos púrpuras del atardecer. La boda se disolvió en el caos. Los invitados, presas del pánico y el morbo, se levantaron en desbandada. Algunos intentaban huir para evitar ser interrogados, otros se acercaban más para no perder detalle. El juez, pálido y tembloroso, cerró su libro y se escabulló por un lateral. La orquesta, confundida, había dejado sus instrumentos en el suelo. Elena, en medio de la vorágine que había creado, permaneció inmóvil, una columna de calma roja en un mar de confusión. Había venido a incendiar el mundo de Roberto, y lo había visto arder hasta los cimientos en menos de 10 minutos. Se giró lentamente, dando la espalda al altar, a Isabela y al hombre que una vez amó y que había intentado matarla. Comenzó a caminar de regreso hacia el coche negro, cruzando el pasillo de sillas vacías y copas rotas. Nadie intentó detenerla. Los invitados se apartaban a su paso como las aguas del Mar Rojo, mirándola con una mezcla de miedo y reverencia. Había llegado como un fantasma del pasado y se marchaba como la verdugo del futuro. Pero la historia no terminaba ahí. Mientras Elena se alejaba y la policía irrumpía en los jardines, armados y gritando órdenes, Isabela, la novia abandonada en el altar de su propia vanidad, hizo algo que nadie esperaba. En lugar de colapsar, en lugar de huir a llorar a los brazos de su madre, se agachó y recogió el sobre de papel manila que Elena había dejado caer deliberadamente sobre la alfombra blanca. Isabela abrió el sobre con manos temblorosas. No miró la prueba de ADN. Sus ojos se fueron directamente a un segundo documento que estaba detrás, un papel que Elena no había mencionado en voz alta. Al leerlo, la expresión de Isabela cambió. El miedo desapareció, reemplazado por una frialdad que recordaba inquietantemente a la de Roberto en sus mejores días. Levantó la vista hacia donde se llevaban a su prometido esposado, y una sonrisa amarga, casi imperceptible, curvó sus labios. La boda se había cancelado, el novio estaba detenido, y la ex esposa había detonado una bomba nuclear social. Pero en las ruinas de aquel día perfecto, una nueva alianza se estaba formando en las sombras, una que nadie, ni siquiera la calculadora Elena, había previsto. La destrucción de Roberto Valdemar era solo el primer acto. Lo que Isabela acababa de descubrir en ese sobre cambiaba las reglas del juego por completo. No era solo una prueba de paternidad. Era la llave de una caja de Pandora que contenía secretos mucho más oscuros que un embarazo no deseado o un intento de asesinato. La noche cayó finalmente sobre la Costa Brava, cubriendo la mansión con un manto de oscuridad, mientras los flashes de las cámaras policiales iluminaban la escena del crimen en la que se había convertido el altar.
La fiesta había terminado, pero la verdadera pesadilla para los implicados apenas estaba comenzando. Y en el centro de todo, el eco de la respuesta de Elena seguía resonando en la mente de todos. No era solo un bebé, era la sentencia final. La noche que cayó sobre la Villa Sant'Angelo no trajo consigo el silencio habitual de la costa, sino una cacofonía de sirenas, obturadores de cámaras y el zumbido incesante de los helicópteros de los medios de comunicación que, como buitres atraídos por el olor a carne fresca, orbitaban sobre la propiedad. Lo que había comenzado como el evento social de la década se había transformado, en cuestión de minutos, en una escena del crimen acordonada por cinta amarilla de la Guardia Civil. Los invitados, figuras prominentes de la banca, la política y el espectáculo, fueron retenidos inicialmente para prestar declaración, convirtiendo el Jardín Inmaculado en una sala de espera surrealista donde los smokines y los vestidos de alta costura se manchaban de barro y desesperación. Mientras Roberto Valdemar era conducido al asiento trasero de un vehículo patrulla, con la cabeza gacha y las manos esposadas a la espalda, la atención de los investigadores se dividió en dos frentes críticos. El primero era la recolección física de evidencias en el lugar de los hechos. El sobre Manila que Elena había arrojado, las copas que Roberto había sostenido y cualquier dispositivo electrónico que pudiera contener las pruebas incriminatorias mencionadas por la exesposa. El segundo frente, mucho más silencioso pero infinitamente más peligroso, se desarrollaba en el interior de la suite nupcial, donde Isabela, la novia que nunca llegó a ser esposa, se había atrincherado. Isabela no lloraba. El shock inicial había dado paso a una frialdad catatónica. Sentada al borde de la cama con dosel, aún con el pesado vestido de novia que ahora parecía un disfraz grotesco, sostenía los papeles que había rescatado del suelo. La policía, respetando una distancia prudente antes de interrogarla, le había permitido unos minutos para recomponerse, ignorando que en esos instantes ella estaba absorbiendo una información que redefiniría su papel en esta tragedia. No era simplemente una víctima colateral. Los documentos en sus manos la convertían en una pieza clave del rompecabezas. El documento que acompañaba a la prueba de ADN no era una carta de amor ni una amenaza vacía, era un informe financiero forense, detallado y devastador. Elena, con su meticulosidad característica, no solo había demostrado la paternidad biológica, sino que había rastreado la ruta del dinero. El informe revelaba que la fortuna de Roberto Valdemar era un espejismo sostenido por deudas y malversación de fondos. Pero había un detalle más perturbador, una póliza de seguro de vida corporativo vinculada a la sucesión. Si Roberto no tenía un heredero varón antes de cumplir los 40 años, fecha que se acercaba en apenas 2 semanas, el control fiduciario de la empresa pasaría a un consejo de administración externo, dejándolo en la ruina. El hijo que Elena esperaba no era solo un obstáculo social para Roberto, era, irónicamente, la única llave para mantener su imperio, o el motivo perfecto para su desesperación si no lograba controlarlo. La acusación de intento de asesinato cobraba un sentido macabro. Roberto no quería matar al niño para ocultar una infidelidad, quería eliminar a la madre para quedarse con el niño, o quizás, en su mente retorcida, eliminar el problema para ganar tiempo y fabricar otra solución. La complejidad de la trama financiera sugería que el motivo del crimen iba mucho más allá de la pasión, era pura supervivencia económica. Mientras tanto, en la comisaría central de la provincia, el ambiente era eléctrico. El inspector a cargo del caso, un veterano llamado Raúl Méndez, sabía que tenía entre manos una bomba de relojería. La prensa ya había bautizado el caso como la boda roja de la Costa Brava. Méndez observaba a Roberto a través del espejo unidireccional de la sala de interrogatorios. El millonario había perdido su arrogancia. Sin su traje de diseño, despojado de su reloj de 100.000 euros y de su teléfono, parecía un hombre pequeño, encogido en la silla metálica.
Su abogado, un tiburón legal llamado Castillo, había llegado en tiempo récord y bloqueaba cualquier intento de interrogatorio directo, alegando que la detención se basaba en divagaciones de una mujer mentalmente inestable. Sin embargo, la defensa de Roberto tenía un punto débil, y ese punto estaba siendo analizado en ese preciso momento en el Laboratorio de Informática Forense de la Unidad de Delitos Telemáticos. La memoria USB que Elena había entregado a las autoridades antes de desaparecer de la boda contenía archivos de audio y registros de mensajería encriptada. Los técnicos trabajaban contrarreloj para verificar la autenticidad de las grabaciones. El primer archivo de audio se reprodujo en la sala de análisis. La calidad era cristalina, indicando que se había grabado con un dispositivo de alta fidelidad, probablemente un teléfono intervenido o un micrófono oculto en una oficina. Se escuchaba la voz de Roberto, inconfundible, con ese tono de barítono que solía usar para cerrar tratos en la bolsa. Pero esta vez las palabras helaban la sangre. «No me importa cómo lo hagas», decía la voz de Roberto en la grabación, fechada 2 meses atrás. «No quiero que sufra, o sí, me da igual. Lo que quiero es que ese embarazo no llegue a término. Un accidente, un susto, algo que la haga abortar por estrés. Si ella muere en el proceso, es un daño colateral que estoy dispuesto a asumir. Pero ese niño no puede nacer bajo su control». La voz al otro lado de la línea estaba distorsionada digitalmente, pero la respuesta fue afirmativa. Los forenses de audio comenzaron el proceso de desencriptación de la voz del interlocutor, buscando patrones que pudieran identificar al sicario o intermediario. La existencia de esta grabación cambiaba la tipología del delito de una simple disputa doméstica a una conspiración criminal de alto nivel. Pero la defensa de Roberto no se quedaría de brazos cruzados. Castillo, el abogado, lanzó su contraataque mediático antes incluso de que amaneciera. En las escaleras de la comisaría, ante un enjambre de micrófonos, sembró la duda que sería el eje de la narrativa en los días siguientes. ¿Qué?, preguntó a los periodistas. Si mi cliente es tan peligroso, ¿por qué la supuesta víctima ha huido de la escena en lugar de buscar protección policial? ¿Y quién puede garantizar que ese embarazo es real? Hoy en día, con prótesis de cine y documentos falsificados, se puede destruir la reputación de un hombre honesto en segundos. Exigimos una prueba de paternidad independiente y judicializada, no un papel sacado de un bolso en medio de un show teatral. La estrategia era clara, desacreditar a la fuente. Y tenían un punto válido. Elena había desaparecido. Tras subir a su coche negro en la villa, se había evaporado. No había ido a ningún hospital ni a ninguna de sus residencias conocidas. La policía había emitido una orden de localización, no para detenerla, sino para protegerla, pero el GPS de su vehículo había sido desactivado a pocos kilómetros de la villa. El coche fue hallado horas más tarde, abandonado en un camino forestal, vacío. Sin Elena, la acusación perdía a su testigo principal. De vuelta en la Villa Sant'Angelo, los peritos de la científica peinaban la zona donde había estado el coche de Elena. Buscaban huellas de neumáticos, fibras, cualquier cosa que indicara si había estado sola. Lo que encontraron complicó aún más la narrativa. En la grava, junto a donde había estado la puerta del conductor, hallaron restos de un fluido viscoso que, tras un análisis preliminar de campo, resultó ser sangre. Pero no era mucha, apenas unas gotas. ¿Estaba Elena herida? ¿Había alguien más en el coche con ella? ¿O era parte de la puesta en escena? La mañana siguiente trajo consigo la resaca de la realidad. Los titulares eran despiadados. Las acciones de las empresas Valdemar se desplomaron en la apertura de los mercados asiáticos y europeos. La junta directiva convocó una reunión de emergencia para destituir a Roberto, activando los protocolos de crisis. Pero el verdadero drama humano se centraba en la paternidad. La policía necesitaba confirmar si el feto existía y si era, efectivamente, de Roberto. El laboratorio de genética forense recibió la muestra de referencia de Roberto, tomada tras su detención bajo protesta, y la comparó con los datos del informe que Elena había arrojado.
Aquí surgió la primera gran discrepancia, el primer giro que nadie vio venir. El informe de Elena era técnicamente perfecto, firmado por un laboratorio suizo de prestigio. Sin embargo, al contactar con dicho laboratorio para cotejar el número de expediente, la respuesta fue desconcertante. El expediente existía, pero no correspondía a una prueba de paternidad prenatal. Correspondía a un análisis de marcadores tumorales realizado 3 años atrás. El inspector Méndez golpeó la mesa con frustración al recibir la noticia. El documento era una falsificación brillante, de alta calidad, pero falsa al fin y al cabo. Esto daba oxígeno a la defensa de Roberto. Si el documento de ADN era falso, ¿era también falsa la grabación? ¿Era falso el embarazo? ¿Estaba Roberto siendo víctima de una venganza elaborada por una mente maestra sociópata? Sin embargo, había un cabo suelto que no encajaba con la teoría del montaje total. Isabela, la novia despechada, solicitó hablar con el inspector Méndez. Cuando la llevaron a la sala de interrogatorios, ya no llevaba el vestido de novia. Vestía unos vaqueros y una camiseta prestaba, pero su mirada era de acero. Puso sobre la mesa el segundo documento, el que la policía no había confiscado inicialmente porque ella lo había ocultado entre los pliegues de su vestido. «El ADN puede ser falso», dijo Isabela con voz ronca, «pero esto no lo es». El documento era una copia de una transferencia bancaria realizada desde una cuenta offshore a nombre de una empresa fantasma vinculada a Roberto. La fecha coincidía con la de la grabación del audio. El monto, 200.000 euros. Servicios de limpieza, Lago. ¿Y el beneficiario? El beneficiario era una cuenta numerada que la Policía Internacional había estado rastreando en relación con una red de sicarios de Europa del Este. Roberto me dijo que vendió la casa del Lago, continuó Isabela. Pero hace 2 semanas encontré un juego de llaves en su caja fuerte que no reconocí. Pensé que era un regalo sorpresa para mí. Ahora sé que no. Si quieren saber si el embarazo es real o si Elena está viva, busquen en la casa del Lago, la que él juró que ya no tenía. La revelación de Isabela reorientó toda la investigación. La búsqueda forense de la paternidad pasó a un segundo plano ante la búsqueda física de la verdad en la propiedad del Lago. La policía organizó un operativo de asalto para la casa de campo, situada a 2 horas de la costa, en una zona remota y boscosa. Mientras el convoy policial se dirigía hacia allí, los expertos en audio lograron limpiar el ruido de fondo de la grabación incriminatoria. Al eliminar la estática, surgieron sonidos ambientales que antes habían pasado desapercibidos. Se oía el tintineo de cubiertos, el murmullo de gente y una melodía de piano muy específica. Era la nocturna en mi bemol mayor de Chopin. Méndez reconoció la pieza. Era la misma que había estado sonando en el hilo musical de la Villa Sant'Angelo durante los preparativos de la boda semanas atrás. Pero la grabación tenía 2 meses. Eso situaba a Roberto y a su interlocutor en un lugar muy concreto, el restaurante favorito de Roberto, Le Jardin, donde tenía un reservado permanente. Esto contradecía la coartada de Roberto, quien afirmaba haber estado en un viaje de negocios en Londres en esa fecha. La geolocalización de los metadatos del archivo de audio confirmó que la reunión para planear el ataque contra Elena había ocurrido a menos de 5 kilómetros de donde la policía lo tenía detenido. El cerco se estrechaba, pero la naturaleza del crimen se volvía cada vez más turbia. La duda sobre la veracidad del embarazo de Elena persistía como una sombra. Los forenses médicos necesitaban examinarla. Sin Elena, y con un documento de ADN falsificado, la fiscalía tenía un caso de conspiración para el asesinato, pero basado en la premisa de matar a un feto cuya existencia no podían probar legalmente. Era un limbo jurídico fascinante y aterrador. Si Elena no estaba embarazada, Roberto no podía ser acusado de intentar matar a su hijo, solo a su exmujer. Y si el embarazo era una farsa, la motivación del crimen cambiaba radicalmente. Fue entonces cuando el equipo técnico desbloqueó el teléfono personal de Roberto, incautado durante la detención.
Entre miles de correos corporativos y mensajes superficiales, encontraron una carpeta oculta en la galería de fotos, protegida por una contraseña biométrica. Al romper la seguridad, lo que encontraron silenció a la sala de análisis. No eran fotos de amantes ni de cuentas bancarias, eran ecografías, docenas de ellas. Pero no eran ecografías médicas estándar. Estaban enviadas desde un número desconocido, acompañadas de mensajes de texto que databan de hacía 4 meses. Crece cada día, Roberto. Tiene tus ojos. Los mensajes no eran de Elena. El estilo de escritura, la sintaxis, era diferente. Eran amenazantes, obsesivos. ¿Y las ecografías? Al ser analizadas por un obstetra forense consultado de urgencia, revelaron una anomalía escalofriante. Las fechas en las imágenes no eran secuenciales de manera lógica, pertenecían a diferentes etapas de gestación, pero algunas parecían demasiado desarrolladas para el tiempo transcurrido. O era un embarazo múltiple, o las imágenes habían sido manipuladas, o pertenecían a mujeres diferentes. La teoría del inspector Méndez comenzó a mutar. ¿Y si Elena no era la única jugadora en este tablero? ¿Y si alguien estaba manipulando tanto a Roberto como a Elena? La aparición de Elena en la boda, con ese vestido rojo y ese vientre prominente, había sido el acto final de una obra de teatro. Pero, ¿quién había escrito el guión? La llegada del equipo táctico a la Casa del Lago interrumpió las especulaciones. La propiedad estaba en silencio, rodeada por la bruma de la tarde. La puerta principal estaba entreabierta. No había guardias ni perros. Los agentes entraron con las armas en alto, recorriendo las habitaciones llenas de polvo y muebles cubiertos con sábanas blancas. En el sótano, sin embargo, encontraron algo que rompió la estática del momento. No encontraron a Elena. Encontraron una habitación habilitada como una clínica médica clandestina. Había una camilla ginecológica, equipos de ecografía de última generación y, en una mesa de metal, viales de sangre etiquetados con fechas recientes. Y en la pared, pegadas con cinta adhesiva, había fotos. Fotos de Isabela, fotos de la boda, fotos de Roberto. Y un calendario con la fecha de la boda marcada en rojo con una sola palabra escrita: nacimiento. El descubrimiento sugería que el bebé no era el fin, sino el medio, y que la verdadera víctima, o quizás el verdadero objetivo, no había sido Elena, sino la boda misma. El análisis de los viales de sangre encontrados en el sótano arrojó el resultado que nadie esperaba, pero que lo cambiaba todo. La sangre no pertenecía a Elena. Pertenecía a una mujer que había sido reportada como desaparecida 6 meses atrás en una localidad vecina, una mujer que estaba embarazada de 8 meses en el momento de su desaparición. La narrativa de la exesposa despechada se desmoronó para revelar algo mucho más siniestro. Elena había aparecido en la boda embarazada, sí. Y la respuesta de Elena, apuntando a Roberto, ocultaban una verdad que la ciencia forense acababa de desenterrar. Es posible que Elena no estuviera gestando a ese bebé. Es posible que Elena estuviera usando el embarazo, real o simulado, propio o ajeno, como un caballo de Troya para entrar en la fortaleza de Roberto y detonar su vida. Pero si la sangre en la clínica del lago era de una mujer desaparecida, ¿dónde encajaba Roberto? ¿Era él el monstruo que secuestraba mujeres? ¿O Elena estaba incriminándolo con crímenes que él ni siquiera podía imaginar? La policía tenía ahora a un millonario que quería matar a un bebé y a una exesposa desaparecida que podría estar vinculada a un secuestro real. En la celda de la comisaría, Roberto miraba al techo, ajeno al hallazgo en la Casa del Lago. Murmuraba para sí mismo, repitiendo una y otra vez la misma frase, una frase que los micrófonos de seguridad captaron y que añadiría una capa más de misterio a la noche interminable. Ella no puede estar embarazada, yo me aseguré de eso hace 5 años. Yo la operé. La confesión involuntaria de Roberto abría un abismo. Si él sabía que Elena era estéril, porque él mismo se había asegurado de ello, quizás mediante una intervención forzada o secreta en el pasado,
Entonces su terror en la boda no era por el embarazo en sí, sino por lo que ese embarazo representaba, una imposibilidad, un fantasma o una venganza que desafía las leyes de la biología. La búsqueda de la paternidad se había transformado en una búsqueda de identidad. ¿Quién estaba realmente bajo el vestido rojo? ¿Y qué había nacido realmente esa noche en la Villa Sant'Angelo? La respuesta yacía en los datos que los forenses extraían de los ordenadores de la clínica clandestina, datos que comenzaban a dibujar un mapa de tráfico genético y chantaje que hacía que el adulterio pareciera un juego de niños. La parte 3 de esta tragedia concluía no con respuestas, sino con la certeza de que el horror apenas estaba mostrando su verdadero rostro. La confesión murmurada de Roberto Valdemar en la soledad de su celda, «Yo la operé, yo estuve ahí», no fue el desvarío de un hombre roto, sino la primera pieza sólida en un rompecabezas que desafiaba toda lógica biológica y legal. Al otro lado del cristal, los técnicos de sonido de la policía limpiaron el audio, aislando la frecuencia de su voz para confirmar cada sílaba. La afirmación era categórica. Roberto creía fervientemente que Elena no podía concebir. Y, sin embargo, horas antes, ante 300 testigos de la élite europea, su exesposa había desfilado con un embarazo visible de término. Esta contradicción se convirtió en el eje central de la investigación durante las horas críticas de la madrugada. El inspector Raúl Méndez, un hombre que había visto lo peor de la condición humana en sus 30 años de servicio, solicitó de inmediato una orden judicial para acceder a los historiales clínicos privados de Elena, custodiados en una clínica de fertilidad de Zúrich. La respuesta llegó vía telemática al amanecer, y el contenido del expediente médico cayó como un mazo sobre la mesa de la comisaría. El historial confirmaba la versión del detenido. Elena había sido sometida a una histerectomía radical 5 años atrás. Médicamente, era imposible que estuviera embarazada. Físicamente, era imposible que albergara vida en un útero que ya no tenía. La revelación transformó el caso de un drama pasional a un thriller psicológico de proporciones grotescas. Si Elena no podía estar embarazada, ¿qué era lo que todos habían visto en la boda? ¿Una prótesis de cine? ¿Un cojín estratégicamente colocado? Y lo más importante, si era una farsa, ¿por qué Roberto había reaccionado con un terror tan visceral, hasta el punto de ordenar un asesinato en las grabaciones obtenidas? La respuesta a esa pregunta no estaba en la clínica suiza, ni en la mansión de la boda, sino en la casa del lago, ese lugar que Isabela había señalado y que ahora revelaba sus secretos más oscuros bajo la luz de las linternas forenses. El equipo de criminalística que procesaba la casa del lago había dejado de tratar el lugar como una vivienda para tratarlo como lo que realmente parecía, una instalación de laboratorio. La sala del sótano, con su camilla ginecológica y sus monitores fetales, no estaba diseñada para el cuidado amoroso de una familia, sino para el control estricto de un proceso industrial. Grabadas en oro. Dentro no había cartas de amor, sino contratos. Contratos de gestación subrogada redactados en jurisdicciones donde la legalidad era gris, y perfiles de mujeres jóvenes, de bajos recursos, catalogadas no por sus nombres, sino por sus características genéticas, color de ojos, historial de enfermedades, coeficiente intelectual. La candidata 4, cuya foto estaba marcada con una cruz roja, era la mujer cuya sangre había sido hallada en el suelo, Sofía, la chica desaparecida. Los documentos sugerían que Roberto, obsesionado con la cláusula de herencia que le exigía un heredero varón, había decidido fabricar uno. Ante la esterilidad de Elena, que según unas notas al margen, él mismo había provocado o forzado para evitar competencia genética en los primeros años de matrimonio, había recurrido a métodos externos. Pero algo había salido mal con Sofía. Las notas de campo indicaban complicaciones, un intento de fuga y una intervención de emergencia fechada 2 semanas antes de la boda. Aquí es donde la narrativa de la fiscalía comenzó a tomar una forma aterradora.
La teoría que emergía entre el humo de los cigarrillos y el café rancio de la sala de crisis era la siguiente. Elena no estaba embarazada de Roberto. Elena sabía del proyecto heredero. Elena sabía lo que le habían hecho a Sofía. Su aparición en la boda, disfrazada con un embarazo falso, no era para reclamar paternidad sobre un hijo propio, sino para presentarse como el fantasma de la mujer que Roberto había intentado borrar. El vientre abultado era un espejo, un recordatorio visual del crimen que Roberto creía haber enterrado. Y Elena respondió señalando a Roberto. No estaba hablando de biología, estaba hablando de culpa. Estaba diciendo, este problema, esta muerte, este horror es tuyo. Sin embargo, esta teoría tenía una laguna. La grabación de audio donde Roberto ordenaba que el embarazo no llegara a término. Si él sabía que Elena era estéril, ¿por qué ordenó atacar su embarazo? A menos que Roberto, en su paranoia narcisista, creyera que Elena había logrado lo imposible. O peor aún, a menos que Roberto pensara que Elena había encontrado a Sofía, había sobrevivido al parto y se había llevado al bebé real, escondiéndolo bajo su propia ropa o usando una prótesis para transportar al niño fuera de su alcance. La mente de Roberto, intoxicada por el miedo a perder su imperio, no distinguía ya entre la realidad y la pesadilla. Mientras la policía conectaba estos puntos, Isabela, la novia caída en desgracia, protagonizaba su propia transformación. Lejos de derrumbarse, se había convertido en una colaboradora feroz. Sentada frente al inspector Méndez, con la frialdad de quien ha visto su futuro arder y decide avivar las llamas, entregó la clave de acceso a la nube privada de Roberto. Ella conocía la contraseña, porque era la fecha de su primera cita, un detalle romántico que ahora le parecía patético. «Busquen en la carpeta Arquitectura», dijo Isabela, con la mirada fija en la pared de espejo. Roberto nunca tuvo interés en los planos de los edificios, pero siempre revisaba esa carpeta los viernes por la noche. Los técnicos informáticos accedieron. La carpeta no contenía planos de construcción, contenía vídeos de vigilancia. Cámaras ocultas instaladas en la Casa del Lago. Cientos de horas de grabación. Y allí, en un archivo fechado 3 días antes de la boda, encontraron la respuesta al destino de Elena y la verdad sobre la noche de la ceremonia. El vídeo, granulado y en blanco y negro, mostraba el interior del sótano clínica. Se veía a Sofía, la mujer desaparecida, visiblemente débil, tumbada en la camilla. Y entonces entraba una figura encapuchada. La figura se quitaba la capucha y revelaba el rostro de Elena. Pero no era la Elena glamurosa de la boda, era una Elena vestida con ropa táctica, eficiente, brutalmente pragmática. No estaba allí para negociar. Estaba allí para una extracción. En el video, Elena ayudaba a Sofía a levantarse. Hubo un corte en la grabación, un salto de tiempo de 10 minutos. Cuando la imagen volvió, Elena estaba sola, cargando un bulto envuelto en mantas térmicas. Un recién nacido. Sofía ya no estaba en el encuadre. Elena miró directamente a la cámara de seguridad, sabiendo que estaba siendo grabada, o quizás sabiendo que Roberto vería esto eventualmente. Se acercó a la lente y susurró una sola palabra, que el micrófono captó con una claridad escalofriante. Jaque. La revelación sacudió los cimientos de la investigación. Elena no era una víctima pasiva. Elena había orquestado un rescate. Había entrado en la guarida del lobo, había sacado al heredero, el hijo biológico de Roberto y la madre sustituta secuestrada, y se lo había llevado. El embarazo en la boda era efectivamente un señuelo, una distracción maestra. Mientras todos miraban su vientre falso y las cámaras disparaban flashes a su vestido rojo, el verdadero bebé, la prueba viviente del tráfico de personas y la explotación reproductiva de Roberto, estaba siendo puesto a salvo en algún lugar lejos de allí. El bebé en la boda era el símbolo.
El bebé real era la sentencia de muerte financiera y penal para Roberto. Pero el vídeo planteaba una nueva pregunta urgente. ¿Dónde estaba Sofía? Si Elena salió con el bebé, ¿qué pasó con la madre? Los forenses volvieron a la casa del lago con una nueva perspectiva. Ampliaron el perímetro de búsqueda hacia el bosque circundante. Y allí, bajo un lecho de hojas removidas recientemente, los perros de búsqueda marcaron un punto. El hallazgo del cuerpo de Sofía cambió la tipología del caso de secuestro a homicidio. La autopsia preliminar realizada in situ determinó que la causa de la muerte no había sido el parto, sino un traumatismo craneal severo, compatible con un objeto contundente. La data de la muerte coincidía con la fecha del video. Pero aquí surgía la duda razonable que el abogado de Roberto, el tiburón Castillo, explotaría sin piedad. ¿Quién mató a Sofía? ¿Fue Roberto quien no aparecía en el video de ese día? ¿O fue Elena quien fue la última persona vista con ella? ¿Había Elena salvado al bebé pero sacrificado a la madre? ¿O había llegado demasiado tarde para salvar a Sofía y solo pudo rescatar al niño? La narrativa de la heroína vengadora se tambaleaba peligrosamente hacia la de cómplice necesaria o incluso perpetradora. La noticia del hallazgo del cuerpo se filtró a la prensa con la velocidad de un virus. Los titulares cambiaron de escándalo en la boda a la casa de los horrores de Valdemar. La opinión pública, que horas antes debatía sobre la infidelidad, ahora clamaba sangre ante la tortura de una mujer inocente. En medio de este caos mediático, un paquete llegó a la recepción del hotel donde se alojaba la familia de Isabela. Iba dirigido a la novia, marcado como personal y confidencial. Isabela, custodiada por 2 agentes de policía, abrió el paquete con manos que ya no temblaban. Dentro había un teléfono móvil desechable y una nota escrita a mano con la caligrafía elegante y picuda de Elena. No abras la galería todavía. Espera mi llamada a las 9 p.m. Ponlo en altavoz. Que escuche la policía. Que escuche el mundo. El juego termina hoy. Faltaban 15 minutos para las 9. El inspector Méndez ordenó montar un dispositivo de rastreo en tiempo real en la habitación del hotel. Conectaron el teléfono a los sistemas de la unidad de inteligencia. El silencio en la suite era absoluto, roto solo por la respiración entrecortada de la madre de Isabela y el zumbido de los equipos electrónicos. A las 9 p.m. en punto, el teléfono sonó. Isabela contestó y activó el altavoz. «Hola, Isabela», dijo la voz de Elena. Sonaba tranquila, como si estuviera llamando para confirmar una cita de té, no desde la clandestinidad siendo la mujer más buscada del país. «Espero que te gustara el regalo de bodas. Siento haber arruinado el pastel, pero créeme, te he ahorrado una vida de miseria». «¿Dónde estás, Elena?», interrumpió el inspector Méndez, acercándose al micrófono. «Tenemos el cuerpo de Sofía. Sabemos que estuviste allí. Entrégate y podremos proteger al bebé». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Una risa suave, carente de humor, resonó en la habitación. «Inspector Méndez, tan predecible», respondió Elena. «Usted cree que Roberto mató a Sofía». «¿Qué fui yo? Pero están mirando el tablero equivocado. Roberto es un monstruo, sí, un narcisista que compraba vientres como quien compra acciones. Pero él no mató a Sofía. Él ni siquiera estaba en el país ese día. Sus registros de vuelo son reales, por una vez». «Entonces, ¿quién?», preguntó Isabela, su voz apenas un susurro. «Abre la galería, Isabela, el vídeo número 1. Y prepárate, porque el enemigo nunca fue solo Roberto. Roberto era el títere. El verdadero peligro siempre estuvo mucho más cerca de ti». Isabela desbloqueó el teléfono y pulsó reproducir en el primer vídeo. La imagen mostraba de nuevo el sótano de la casa del lago, desde un ángulo diferente, una cámara oculta que la policía no había detectado porque estaba dentro de un detector de humo. La fecha y hora correspondían a los momentos previos a la llegada de Elena. En la pantalla, Sofía estaba viva, atada a la cama.
La puerta se abría. No entraba Roberto, no entraba un sicario desconocido, entraba una mujer mayor, elegante, con un abrigo de piel que contrastaba grotescamente con la suciedad del lugar. La mujer se acercaba a Sofía con una jeringuilla en la mano. Se la veía discutir, golpear a la chica con la culata de una pistola que sacó del bolso. La habitación del hotel se llenó de jadeos de horror. Isabela se llevó las manos a la boca, sus ojos desorbitados. El inspector Méndez se quedó paralizado, reconociendo a la mujer del vídeo al instante. No era una desconocida. Era una figura que había estado presente en la boda, sentada en primera fila, llorando con un pañuelo de encaje cuando se llevaron a Roberto. Era la madre de Roberto Valdemar, la matriarca, doña Catalina. Ella fue quien organizó todo, continuó la voz de Elena a través del teléfono. Roberto quería un heredero por dinero. Catalina quería un heredero por linaje. Ella supervisaba la clínica. Ella descartaba a las candidatas que no cumplían. Roberto es culpable de avaricia, pero su madre es la carnicera. Yo llegué tarde para salvar a Sofía de ella, pero no para salvar al niño. Y ahora, inspector, tiene la prueba. La llamada se cortó abruptamente. La realidad de línea muerta sonó como un pitido de monitor cardíaco plano. La realidad del caso acababa de fracturarse de nuevo. Roberto Valdemar, el villano perfecto, resultaba ser solo un engranaje en una maquinaria familiar mucho más antigua y sanguinaria. La boda roja no había sido destruida por una ex amante celosa, sino por una guerra civil interna expuesta por la única persona que había logrado escapar viva de esa familia, Elena. Mientras las unidades policiales se redirigían hacia la residencia de la anciana Catalina Valdemar, Isabela miraba la pantalla negra del teléfono. La destrucción era total. Su prometido, un criminal. Su casi suegra, una asesina. Y Elena, la mujer a la que había odiado, la salvadora de un niño huérfano. Pero aún quedaba una pieza suelta. En el sobre Manila, junto a las pruebas financieras, había una pequeña nota que Isabela no había compartido con la policía, una nota que había guardado en su bolsillo. La sacó ahora, leyéndola a la luz de las sirenas que volvían a iluminar la noche. Decía simplemente: «El niño no es el único secreto, Isabela. Mira tu propia sangre. Pregúntate por qué Roberto te eligió a ti. No fue por amor». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Isabela. Compatibilidad. La palabra resonó con un eco siniestro. Recordó las pruebas médicas prematrimoniales que Roberto había insistido en hacerle meses atrás, alegando preocupaciones por el seguro de vida. Recordó las vitaminas que él le daba cada mañana. La verdad golpeó a Isabela con la fuerza de un tren de carga. Ella no era la esposa. Ella era la candidata 5, el plan B por si Sofía fallaba. Elena no solo había salvado al bebé de Sofía. Al detonar la boda, Elena había salvado a Isabela de convertirse en la próxima inquilina del sótano del lago. La gratitud y el horror se mezclaron en un vórtice nauseabundo. La historia de la boda del millonario había terminado, pero la historia de la supervivencia acababa de comenzar. Y Elena, desde las sombras, aún tenía cartas por jugar. Porque el vídeo de Catalina no era el final. Era solo la llave para abrir la última puerta, la que conducía al verdadero origen de la fortuna Valdemar, un origen manchado de sangre que se remontaba décadas atrás. La noche en la Costa Brava era larga, y los monstruos, ahora expuestos, eran mucho más reales y cercanos de lo que nadie se atrevía a imaginar. La noche de la detención de Catalina Valdemar no hubo gritos, ni resistencia, ni el caos habitual que acompaña a la caída de un imperio criminal. Cuando las autoridades irrumpieron en la mansión señorial de las afueras, encontraron a la matriarca sentada en su sillón de terciopelo verde, bebiendo una taza de té que aún humeaba, con la mirada perdida en un retrato al óleo de su difunto esposo.
La serenidad de la escena contrastaba violentamente con la brutalidad de las pruebas que acababan de ser expuestas al mundo. En su regazo descansaba una Biblia antigua, y a sus pies una maleta pequeña, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía décadas. La frialdad con la que extendió las muñecas para ser esposada fue la confirmación final de que, para ella, la vida de Sofía y el destino de su propio hijo eran simples daños colaterales en la preservación de un linaje que consideraba sagrado. El arresto de la madre de Roberto y la confirmación de su participación directa en la muerte de Sofía desataron una tormenta mediática y judicial sin precedentes en la historia reciente del país. Lo que comenzó como un escándalo de tabloide sobre una exesposa despechada en una boda de alta sociedad, se había transformado en una exposición macabra de trata de personas, experimentación genética ilegal y homicidio premeditado. Los titulares ya no hablaban de amores traicionados, sino de la dinastía de la sangre. La policía, bajo la presión de una opinión pública horrorizada, trabajó contrarreloj para desmantelar la red de clínicas y facilitadores que los Valdemar habían utilizado durante años. El análisis forense de la mansión de Catalina reveló una verdad aún más perturbadora que la del sótano del lago. En una caja fuerte oculta detrás de una estantería falsa en la biblioteca, los investigadores hallaron los diarios de la matriarca. No eran diarios emocionales, sino registros contables y genealógicos. Allí, escritas con una caligrafía impecable, estaban las justificaciones de sus actos. Catalina no confiaba en la capacidad de Roberto para elegir una pareja digna biológicamente. Su obsesión con la pureza genética y la inteligencia hereditaria la había llevado a orquestar un programa de selección, donde las mujeres que entraban en la vida de Roberto eran sometidas a escrutinios médicos invasivos bajo falsos pretextos. Isabela, la novia que había soñado con un cuento de hadas, se convirtió en la pieza clave de la acusación. Su testimonio ante el gran jurado fue devastador. Con la voz quebrada pero firme, relató cómo Roberto, instigado por su madre, la había obligado a tomar suplementos vitamínicos que, tras ser analizados por toxicología, resultaron ser preparadores hormonales para la implantación de embriones. La nota de Elena tenía razón. Isabela no había sido elegida por amor, ni siquiera por su belleza o su estatus social. Había sido elegida porque su perfil genético era compatible para gestar al embrión que habían creado con el esperma de Roberto y los óvulos de una donante anónima de alto coeficiente intelectual, en caso de que el experimento Sofía fallara. Isabela no era la esposa, era la incubadora de repuesto. El juicio contra Roberto y Catalina Valdemar se celebró 6 meses después de la boda fallida, en una sala abarrotada donde no cabía ni un alfiler. Roberto, demacrado y con la mirada vacía, parecía una sombra del magnate arrogante que había sonreído en el altar. Su defensa intentó alegar ignorancia, pintándolo como una víctima de la manipulación materna, un hijo que solo quería complacer a una madre tiránica. Sin embargo, las grabaciones de la Casa del Lago y las transferencias bancarias firmadas por él para el mantenimiento de la clínica clandestina destruyeron esa narrativa. Roberto sabía. Quizás no había empuñado la jeringuilla que mató a Sofía, pero había financiado la jaula donde murió. Catalina, por su parte, se mantuvo en un silencio sepulcral durante todo el proceso. Se negó a declarar, se negó a mirar a los familiares de Sofía, se negó a mostrar remordimiento. Solo rompió su mutismo una vez, cuando la fiscalía proyectó la foto del bebé rescatado. Una sonrisa imperceptible cruzó su rostro y susurró una frase que los taquígrafos registraron para la posteridad. La obra perdura, aunque el arquitecto caiga. Para ella, la existencia del niño, aunque fuera lejos de sus manos, era una victoria. El linaje continuaba. Su locura no admitía derrota. Mientras el drama legal se desarrollaba bajo los focos, la figura de Elena se convertía en una leyenda urbana, un fantasma que nadie podía atrapar. A pesar de ser buscada internacionalmente por secuestro,
Técnicamente se había llevado al bebé sin custodia legal y por irrupción en propiedad privada, la opinión pública la había canonizado como una especie de vengadora justiciera. Las autoridades rastrearon su huella digital hasta servidores en las Islas Caimán, Rusia y Singapur, pero la mujer física se había desvanecido. No había registros de salida en aeropuertos, ni movimientos en sus antiguas cuentas bancarias. Elena había dejado de existir en el sistema el mismo momento en que salió del bosque con el niño en brazos. Sin embargo, 3 meses después de la sentencia que condenó a Roberto a 40 años de prisión y a Catalina a cadena perpetua en una institución psiquiátrica penitenciaria, Isabela recibió un último mensaje. No fue un correo electrónico ni una llamada. Fue una postal, enviada desde un pequeño pueblo costero en el sur de Argentina, sin remitente. La imagen mostraba un faro solitario frente a un mar embravecido. Al reverso, solo había una fecha y unas coordenadas geográficas, seguidas de una frase. Él tiene tus ojos, aunque no lleve tu sangre. Algún día sabrá quién rompió las cadenas. Isabela entendió el mensaje. Elena no solo había salvado al niño de la muerte, lo estaba criando en el anonimato, lejos del veneno del apellido Valdemar. Y al decirle que el niño tenía sus ojos, Elena le estaba otorgando a Isabela una especie de maternidad espiritual, un reconocimiento de que ambas, la exesposa y la casi esposa, estaban unidas por el trauma y por la supervivencia. Isabela quemó la postal en el lavabo de su nuevo apartamento, un estudio modesto lejos del lujo que una vez codició. Protegió el secreto de Elena con el mismo fervor con el que protegía su nueva vida. El imperio Valdemar se desmoronó con la velocidad de un edificio en demolición. Las acciones de las empresas se desplomaron, los socios comerciales huyeron como ratas de un barco en llamas, y el gobierno incautó la mayoría de los activos para pagar las indemnizaciones a la familia de Sofía y a otras víctimas que comenzaron a aparecer a medida que la investigación profundizaba en el pasado de Catalina. La mansión de la boda, la Villa Sant'Angelo, quedó abandonada, precintada por la policía, convirtiéndose en una atracción morbosa para turistas y podcasters de crímenes reales que se acercaban a la verja para grabar vídeos sobre la boda roja. Pero más allá de la caída financiera y la justicia penal, la historia dejó una cicatriz indeleble en la psique colectiva. El caso obligó a la sociedad a mirar de frente los horrores que el dinero ilimitado puede ocultar. Expuso la fragilidad de las instituciones ante el poder de las élites y planteó preguntas incómodas sobre hasta dónde puede llegar la obsesión humana por la inmortalidad genética. La imagen de Elena con el vestido rojo, de pie en el pasillo central de la iglesia, se convirtió en un ícono cultural, un símbolo de la disrupción de la mentira perfecta. El destino final de los protagonistas quedó sellado en la soledad de sus confinamientos. Roberto, en prisión, se vio obligado a enfrentar la realidad de su impotencia. Ya no era el dueño del mundo, era solo un número en un sistema que no podía sobornar. Los informes psicológicos de la prisión describían a un hombre que pasaba las noches dibujando planos de edificios imposibles, laberintos sin salida, murmurando sobre herederos que nunca llegarían. Su narcisismo, privado de audiencia, se colapsó hacia adentro, dejándolo como una cáscara vacía. Doña Catalina murió 2 años después de su encierro, sola en la enfermería de la prisión, víctima de un derrame cerebral. Nadie reclamó su cuerpo. Fue enterrada en una fosa común, un final irónico para una mujer que había dedicado su vida a la exaltación de su apellido y su linaje. Con su muerte, la línea oficial de los Valdemar se extinguió, salvo por aquel niño que crecía en algún lugar remoto del mundo, bajo otro nombre, ajeno a la sangre maldita que corría por sus venas, educado por la mujer que había destruido su origen para salvar su futuro. Y en cuanto a Isabela, la novia que hizo la pregunta que detonó la bomba, encontró una forma de redención inesperada.
Utilizó su experiencia y la notoriedad que le dio el caso para fundar una organización dedicada a ayudar a mujeres atrapadas en relaciones coercitivas y víctimas de fraude reproductivo. Se convirtió en una voz feroz en los tribunales y en los medios, transformando su papel de víctima en el de defensora. Nunca se casó. La visión del vestido blanco, manchado metafóricamente de sangre, la acompañaría siempre, pero aprendió a vivir con los fantasmas. La historia de la boda del millonario, de la exesposa embarazada y de la pregunta fatal se cerró oficialmente en los archivos policiales bajo el expediente número 77B. Pero la verdadera conclusión no estaba en los papeles, sino en las vidas alteradas para siempre. Fons resultó ser mucho más compleja que un nombre. El niño era de Sofía, la madre sacrificada. Era de Roberto, el padre monstruoso. Pero, en última instancia, el niño pertenecía a la verdad. Una verdad que Elena había parido con dolor y violencia en medio de una ceremonia de mentiras. El documental sobre este caso podría terminar con muchas imágenes: la mansión en ruinas, la tumba de Sofía cubierta de flores frescas o la celda oscura de Roberto. Pero la imagen final, la que perdura cuando la pantalla se va a negro, es la del recuerdo de ese momento en la iglesia. El silencio sepulcral después de la respuesta de Elena. La ruptura de la realidad. Porque en ese instante todos los presentes comprendieron algo fundamental, que los secretos, por muy profundo que se entierren, por mucho dinero que se les eche encima, siempre encuentran una manera de nacer. La sangre siempre llama a la sangre, pero a veces es la sangre derramada la que grita más fuerte. Elena, donde quiera que esté, sigue siendo el enigma central. ¿Fue una heroína? ¿Una criminal? ¿Una mujer llevada al límite? Quizás fue todas esas cosas. Lo único seguro es que ella fue la autora del final. Ella escribió el último acto. Y mientras el mundo sigue girando y nuevos escándalos ocupan las portadas, en algún lugar un niño corre por una playa, libre de la carga de ser un Valdemar, protegido por la única mujer que tuvo el coraje de quemar el reino para salvar al príncipe. Así concluye la crónica de una ambición desmedida y una venganza perfecta. Un recordatorio brutal de que en el juego de tronos de la vida real, cuando se juega con la creación de la vida, el precio a pagar suele ser la propia alma. Y el legado de aquel día no es la fortuna perdida, ni el apellido manchado, sino la certeza de que la verdad, como un hijo no deseado por los poderosos, siempre termina por reclamar su lugar en la luz. Fin de la transmisión.